que la iglesia pentecostal no debería desconocer, mis hermanos, que es los dones del Espíritu. Porque la palabra del Señor nos dice que debemos anhelar los dones del Espíritu Santo. Amén. Leemos con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la iglesia dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, el primer don. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. La fe también es un don del Espíritu Santo. Y a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros. A otros profecía. A otros discernimiento de espíritus. A otros diversos géneros de lenguas. Y a otros interpretaciones de lenguas. 9 dones que se nombran en este pasaje. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado, por la lectura de tu palabra. En esta hora me apoyo, Señor amado, en el respaldo que tú entregas a tus hijos. Te pido, Señor amado, entrégame la unción de tu Espíritu Santo para poder predicar tu palabra. Toma el dominio de mis labios, Señor amado, de mi cuerpo, bendito Dios, y de mi mente, para poder, Señor amado, exaltar tu nombre con la predicación de tu palabra. Te pido por mis hermanos, por la iglesia de Jesucristo, para que tú, Señor amado, nos laves, nos limpie nuestros corazones para recibir tu palabra bendita. Tú exhorta, tú corrige, tú amonesta los corazones, Padre Celestial, y que tu Espíritu Santo desde ya se mueva en este lugar y pueda, Señor amado, alcanzar cada vida para convencer de pecado, justicia y juicio. Te pido por si alguno va pasando por allá afuera, Señor amado. Quizá en algún momento se congregó, quizá en algún momento, Señor amado, pudo servirte, o quizá no te conoce, pero alcánzalo con tu palabra, Padre Celestial. Te pido también, Señor amado, por estos medios digitales, para que tú alcances las vidas a través de tu palabra. Te pido en esta hora poner sosiego, Señor amado, y llévate toda distracción para que tu palabra sea glorificada y predicada en el nombre de Jesús. Te lo pedimos para gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor bendiga a la iglesia. Este tema tan importante, mis hermanos, los dones del Espíritu Santo, como acabamos de ver, que son 9 dones, al menos que se menciona en este pasaje. También en Romanos 14 se mencionan otros dones, pero vamos a ver estos 9 dones que Dios quiere entregar a su iglesia y que todo hijo de Dios, amén, que ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Porque cuando creemos en Dios, Dios perdona nuestros pecados. Somos regenerados, pero tenemos que pedir el bautismo del Espíritu Santo. Y luego de ese bautismo tenemos que anhelar los dones del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu se manifiesta en una variedad de dones espirituales que se da a los creyentes, que son los que acabamos de leer. Estas manifestaciones del Espíritu, y esto es muy importante, son para edificación de la iglesia y santificación de la iglesia. O sea que es para que el creyente, la iglesia, pueda crecer. No solamente aquel que administra el don, no solamente el que recibe el don, sino que mediante ese don recibido pueda servir a la iglesia y dar un crecimiento espiritual para su vida y para sus hermanos. Vamos a ir a 1 Corintios 12:7. Ahí mismo donde leímos versículo 7.
pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. O sea que tiene un beneficio espiritual el don del Espíritu Santo. No es como una joya, porque la joya es algo bonito, pero no tiene más función que el que sea bonito. Algunos almacenan dones y los guardan, pero no los trabajan, igual que los talentos. Pero dice que el don tiene que tener un provecho. Hay que sacarle provecho a lo que Dios da, no para nosotros solamente, sino para toda la iglesia. Primera de Corintios 14, 26. Primera de Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Pero dice, hágase todo para edificación. Lo que el apóstol Pablo decía aquí, si alguno canta una alabanza, si alguno manifiesta la doctrina de Cristo, si alguno habla en lenguas, si alguno tiene revelación del Espíritu Santo, si alguno tiene interpretación de lenguas, dice, hágase todo para edificación de la iglesia. Aquel que habla en lenguas, si no sabe interpretar las lenguas, como vamos a ver más adelante, tiene que pedir ese don. Y si no hay nadie en la iglesia que tenga el don de interpretación de lenguas, dice que aquel tiene que callar en la congregación. Porque cuando alguien habla en lenguas, tiene que entregar un mensaje de Dios. Tiene que entregar una palabra de Dios. Y si nosotros no comprendemos esas lenguas, no podremos comprender. Todo tiene que tener un provecho espiritual en las manos de Dios. Una aclaración, los dones espirituales no son lo mismo que un ministerio espiritual. Alguien puede profetizar quizá una sola vez en su vida que Dios lo ocupe, pero eso no significa que sea un profeta de Dios. Quizás Dios pueda entregar el don de profecía, pero eso no significa que siempre va a tener el llamado de profeta. Eso es importante, mis hermanos, que no tomemos con ligereza el ministerio que Dios da. Porque muchos se llaman apóstoles, y sobre todo hoy en día muchos se llaman profetas. Pero no porque Dios les haya usado una sola vez, significa que Dios les ha entregado ese don o ese ministerio de profecía. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver, mis hermanos, 1 Corintios 12, 11. Las manifestaciones del Espíritu se da según la voluntad del Espíritu Santo. O sea que Dios hace como Él quiere. Él reparte como Él quiere. Y cuando surge la necesidad, de acuerdo también al anhelo de cada creyente. Si un creyente no anhela nada del Espíritu Santo, nada va a recibir. Dios no va a entregarle a alguien que no quiere algo. Si a un creyente no anhela recibir más de Dios, Dios no le va a entregar dones, porque ese creyente no los va a trabajar. Dice Pablo que tenemos que anhelar el don del Espíritu Santo y pedirlo. La palabra del Señor dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y golpead y se os abrirá. Aquel que no pide no puede recibir el don de Dios. 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno. ¿Quién es ese uno? El Espíritu Santo de Dios. Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nosotros podemos pedir a Dios un don espiritual, pero dice que Él reparte como Él quiere, conforme a lo que Dios nos ha llamado y conforme como Él nos ha creado. Si Él quiere dar el don de profecía, se lo va a dar al que Él quiere. Dice la palabra de Dios que no se trata del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Así también con los dones del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 31. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Aquí la palabra nos enseña que debemos anhelar, que debemos procurar alcanzar
esos dones del Espíritu Santo. Porque, mis hermanos, hay algo importante. Yo creo que casi todos conocen 1 Corintios 13, porque habla del amor, de la preeminencia del amor. Y dice que el amor es lo más importante, pero no es lo único. El amor es lo más importante, pero no es lo único en el Evangelio. Porque si no hubieran dones del Espíritu Santo, si no hubiera poder de Dios, ¿cómo podríamos manifestar el amor? Porque dice que Jesús manifestaba el amor no solamente abrazando a alguien, sino que dice que Él perdonaba, pero Él sanaba. Él tenía el don del Espíritu Santo para poder sanar. Y Él, mediante esos dones, demostraba el amor de Dios. Y demostraba el servicio. Porque Él vino para servir y no para ser servido. Si alguien no tiene herramientas para servir, no puede ser útil en la obra de Dios. Si alguien no tiene dones espirituales o talentos que Dios le entregue, no puede servir a Dios. No puede ser útil. Es por eso que Pablo les decía, procuren los dones espirituales. Anhelen los dones del Espíritu Santo. Algunos dones pueden manifestarse por medio de una persona. Un creyente puede tener más de un don. Eso es importante. Dios no solamente puede entregar un don a cada uno. Pueden haber hermanos que tengan 2, 3, 4 dones, 5 dones del Espíritu Santo. Dios sabe a quién da y Dios sabe por qué da. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice que el creyente tiene que anhelar el don del Espíritu Santo. El creyente debe desear los dones y no un solo don. 1 Corintios 14, versículo 1. 1 Corintios 14, 1. El título de este capítulo es el hablar en lenguas. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Dice procuren, o sea, pidan, anhelen los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos en este lugar han pedido algún don del Espíritu Santo? Que levante la mano la iglesia. ¿Cuántos han pedido algún don del Espíritu Santo? Amén. Y los demás, mis hermanos, tenemos que pedirle al Señor. Porque la iglesia tiene que tener poder de Dios. La iglesia tiene que tener algo distinto a lo que el mundo ofrece. Si nosotros no tuviéramos dones espirituales, nadie acudiría a la iglesia. Si no existiera el don de sanidad, irían todos al médico. Y la iglesia olvida que Dios también sana. Y la iglesia olvida que no todo es pastillas, que Dios también hace milagros. Porque aquí hay algo, mis hermanos, que hay muchos creyentes que son incrédulos. Por eso es que está el don de fe también. Incluso hay muchos creyentes que dicen que ya los dones no son para este tiempo, que eran para los 12 apóstoles, para la iglesia primitiva y ya no más. No creen en que Dios es poder. Porque Pablo decía, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio no es solo palabra. Porque hay algo que tiene la iglesia bautista, que es solo palabra de Dios, pero ignora el poder del Espíritu Santo. Ignora también los dones del Espíritu. Y hace poco hablaba con una hermana y me empezó a hablar del bautismo. Dijo que ella, cuando la habían bautizado en su iglesia, una iglesia supuestamente pentecostal, dice que le habían rociado agua en su cabeza. Entonces yo le dije, eso no es un bautismo, porque un bautismo tiene que ser por inmersión, como fue hecho también a Jesús y a todos sus apóstoles. Y luego me dijo, ¿y los dones del Espíritu? ¿Ustedes creen en los dones del Espíritu Santo? Y yo no puedo hablar por toda la iglesia, pero yo creo en los dones del Espíritu Santo. No sé si usted cree, pero si creemos, los dones tienen que estar activos. Los dones tienen que manifestarse en la iglesia de Dios. Vamos a buscar, mis hermanos, Mateo 7, 21 al 23. Dice la palabra del Señor:
Miren, mis hermanos, aquí hay algo importante. Dice: el creyente no debe creer en toda manifestación espiritual, sino que debe probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que un don no garantiza que alguien sea más espiritual que los demás. Eso es importante y la palabra de Dios nos enseña esto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, miren lo que dicen aquí: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? O sea que eran hombres que tenían dones del Espíritu Santo. Pero miren lo que responde nuestro Señor: y entonces le declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El don espiritual es importante, pero no tiene que ser confundido en que se cambia el carácter. Dios puede entregar un don, pero el carácter de esa persona puede seguir siendo el mismo. Porque el don es algo para servir, pero el fruto es algo que cambia nuestro carácter. Dice que el fruto del Espíritu está en Gálatas 5, 22 al 23. Solamente para diferenciar lo que es un fruto del Espíritu y lo que es un don del Espíritu. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. Ese es el que cambia al creyente. Pero también está el don, que es el cual nosotros tenemos que aprovechar para servir a nuestro Señor. Vamos a buscar, mis hermanos, Mateo 24, 24. Mateo capítulo 24, versículo 24. Mire, vamos a ir al versículo 11 primero. Versículo 11. 24, 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y ahora el 24. ¿Cómo engañarán estos falsos profetas? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. O sea que no solamente la iglesia verdadera va a hacer señales. Es por eso que existe un don de discernimiento de espíritus, para saber si lo que estamos recibiendo en profecía viene de Dios o no viene de Dios, para saber si lo que se está moviendo en la iglesia realmente es del Espíritu Santo o realmente es de ese espíritu que es del anticristo. Mire lo que dice aquí: señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea que el don se puede simular, la danza se puede simular, la lengua se puede simular, pero el fruto del Espíritu no se puede. Porque Dios lo dijo, Jesús lo dijo: por sus frutos los conoceréis, no por sus dones. El don es para servir y ser útil en la obra de Dios. Segunda de Corintios 11, 13. Porque estos son falsos apóstoles, de los que abundan muchos el día de hoy. Y fíjense, mis hermanos, que por lo general todos estos apóstoles que hay hoy en día empiezan como cantantes, después se ponen ministros de alabanza, después pueden ser pastores y después ya apóstoles. Pero realmente no tienen el respaldo de Dios, no tienen el verdadero apostolado, bendito sea el nombre del Señor, sino que solamente buscan predicar para su propia ganancia. Solo predican prosperidad, bendito sea el nombre del Señor. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Versículo 14 hasta el 15 vamos a leer. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás
se disfraza como ángel de luz. Versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que van a haber muchos que van a simular, que van a querer engañar. Y hace poco veía a alguien que desde una plataforma había muchos parados, porque la gente va como cardumen, como peces, a ver estos hombres que prometen sanidades, que prometen milagros, prosperidad. Y el hombre le hacía así, y todos se empezaban a caer. Y eso en la Biblia no sale, mis hermanos. Dice que cuando recibían el Espíritu Santo hablaban en lenguas, que habían manifestaciones del Espíritu, que había interpretación de lenguas, estos dones que estamos viendo el día de hoy. Pero no que la gente se cae desplomada al suelo. Porque en la manifestación del Espíritu tiene que haber un orden del Espíritu Santo. Tiene que haber un orden. Porque Dios es un Dios de orden. Y en todo lo que se hace en la iglesia tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Vamos a ver, mis hermanos, el primer don, la palabra de sabiduría. Hechos 6:10. Dice que la palabra de sabiduría es una declaración sabia mediante la obra del Espíritu Santo. Aplica la revelación de la palabra de Dios o la sabiduría del Espíritu Santo a una situación o problema específico. O sea que es una palabra de sabiduría que viene de parte de Dios para resolver algún problema en la iglesia de Dios. Amén. Esto es importante que lo tengan los líderes de la iglesia, mis hermanos. Que tengan esa palabra de sabiduría. Nosotros no solamente tenemos que orar por nosotros, también por los que están enfrente, para que sus palabras sean siempre de edificación, sean de bendición para la iglesia. Amén. Hechos 6:10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿De quién hablaba este pasaje aquí? ¿De quién? De Esteban. Amén. Dice que era un apóstol de Jesucristo. Amén. Era uno de sus discípulos. Hechos 15, versículo 13 hasta el 22. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Había una disputa en la iglesia del primer siglo, que decían que aquellos gentiles tenían que guardar los preceptos del judaísmo, que muchos tenían que circuncidarse. Pero aquí vino palabra de sabiduría sobre este varón. Dice que vino palabra de sabiduría sobre Simón, bendito sea el nombre del Señor, y entregó las enseñanzas que tenían que guardar. Porque cuando Dios habla, tiene que edificar a la iglesia. Dice que le mandó que se apartaran de fornicación, de ahogado, de sangre y de ídolos. Cuando alguien habla o profetiza o entrega una palabra de Dios, tiene que ser conforme a la palabra del Señor. Tiene que ser conforme a las Escrituras, para que sea de edificación para la iglesia de Cristo. Vamos a ver Santiago 1, versículos 5 y 6.
Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. O sea que la sabiduría se pide al Señor. Los dones del Espíritu Santo se piden también a Dios. Y fíjense, mis hermanos, que uno de los hombres quizá más prosperados y más reconocidos del Antiguo Testamento, que era Salomón, dice que él pidió sabiduría para poder gobernar un gran pueblo, bendito sea el nombre del Señor, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice que aquel que pide tiene que pedir con convicción, con confianza de que va a recibir lo que está pidiendo. La palabra del Señor también nos enseña que si alguno pide, tiene que creer que hay un Dios que le va a responder. Tiene que creer que hay un Dios que puede hacer lo imposible. Porque dice que hay una fe que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios. Dice, si alguno tiene fe como un grano de mostaza, dice que podrá hacer lo imposible en las manos de Dios. Vamos a ver, mis hermanos, segundo don del Espíritu Santo, la palabra de ciencia o de conocimiento. Es una declaración inspirada por el Espíritu Santo que revela conocimiento de personas, circunstancias o verdades bíblicas. O sea que alguien que tiene este don Dios le manifiesta y le revela cosas de personas que de ninguna manera podría saber. O sea que alguien que es instrumento de Dios puede saber lo que hay en su corazón, porque Dios se lo puede revelar. Dios puede revelar al instrumento lo que hay en lo más profundo del corazón de los hombres, y hay muchos hijos de Dios que han creído en el Señor por esto, porque han ido a una iglesia, ha venido un instrumento de Dios y le ha revelado lo que hay en lo profundo de su corazón. Lo que nunca le había enseñado a nadie, lo que nunca le había contado a nadie, Él se lo reveló. Porque Dios escudriña el corazón de los hombres. Mire, vamos a ver Hechos 5, versículo 1 al 10. Este es una historia muy conocida, mis hermanos, y un ejemplo de cómo Dios puede conocer lo que hay en el corazón, para bien o para mal. Dios puede conocer lo bueno que usted piensa y sabe, y lo malo que podemos tramar o que podemos pensar. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Solamente dos personas sabían eso, Ananías y Zafira. Pero mire lo que Dios le reveló a Pedro. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? O sea que Dios le reveló la mentira que ellos estaban tramando. Le reveló el pecado que estaban originando. Y dice que le mintieron al Espíritu Santo. Porque adentro de cada creyente está el Espíritu de Dios. Y dice que cuando nosotros mentimos, no solamente a nuestro hermano mentimos, no solamente aquí en la iglesia o delante del pastor mentimos, sino que mentimos al Espíritu Santo. Miren, mis hermanos, lo que pasó aquí. Dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? O sea que Dios directamente de su corazón sacó ese pensamiento. A través de Pedro le reveló lo que él estaba tramando. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Murió porque le mintió al Espíritu Santo de Dios y porque había un siervo que se le fue revelada aquella mentira. Bendito sea el nombre del Señor. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron.
Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y mi pregunta es, mis hermanos, ¿cómo esto, la muerte de un hombre dentro de la iglesia, puede edificar a la iglesia? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo la muerte de un hombre puede edificar a la iglesia? Porque Dios se está ejemplificando de que a Él no se le puede engañar, de que a Él no se le puede mentir. Y dice que dentro de la congregación se activó el temor de Dios, que no es algo malo. A veces nosotros lo vemos como algo malo, pero dice que el temor de Dios nos aparta del mal. Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría que Dios puede entregar. Dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, Safira, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Cuando fue el diablo a tentar a Jesús y le dijo, convierte estas piedras en roca, Él le respondió, no tentarás al Señor tu Dios. No podemos tentar a Dios con la mentira, con el engaño, o queriendo engañar a aquellos que están a nuestro alrededor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Pedro le dijo, versículo 9, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Miren, mis hermanos, cómo este matrimonio sirvió de ejemplo de que a Dios no se le puede engañar. De que a pesar de las mentiras que puedan haber, siempre Dios va a revelar. Siempre Dios le va a revelar a alguien que hay un engaño en la iglesia. Que hay mentiras en la casa de Dios. Que hay mentiras en nuestros labios. Y que tenemos que desecharlas. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir al tercer don. El don de fe. 1 Corintios 13:2. Esta no es una fe salvadora, sino una fe sobrenatural y especial impartida por el Espíritu Santo, que capacita al creyente para que crea. Amén. Eso es importante, que creamos que Dios puede hacer lo extraordinario y milagroso. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos recibir nada de parte del Señor. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Fíjese que aquí habla de una fe que puede trasladar los montes, de una fe que puede hacer lo imposible. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa es la fe que el Hijo de Dios tiene que tener. Si nosotros nos damos cuenta, cuando un niño es pequeño, tiene mucha fe. Siempre vemos a los niños y les decimos algo y ellos lo creen. Y ellos aseguran que puede ser posible. Pero cuando vamos creciendo como hijos de Dios, o vamos creciendo en la fe, parece que la fe comienza a menguar. Parece que las circunstancias de la vida comienzan a arrebatar esa fe. Porque nosotros limitamos a Dios. Limitamos lo que Dios puede hacer en la iglesia. Y dice que no recibimos porque no tenemos fe. Vamos a ver en Mateo 17:14. Mire por qué no recibieron estos discípulos de Cristo. Mateo 17:14 al 20. Cuando llegaron al gentío, vino él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua.
y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. No pudieron sanar a aquel hombre que tenía esa enfermedad, aquel niño. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, mire cómo los trató Jesús. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. ¿Qué haría usted si su pastor le habla de esa manera? Yo creo que muchos se van aquí de la iglesia. Pero fíjense que Jesús es el modelo del pastorado. Y mire cómo duramente reprendió a sus discípulos. ¿Por qué? Porque no tenían fe. 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Tenían fe, pero poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, fíjense que dice que el grano de mostaza es de las semillas más pequeñas que hay. O sea que si tuviéramos un poquito de fe, podemos hacer la obra de Dios. Diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Así es la iglesia que tiene fe. Dice que nada es imposible en las manos de una iglesia que tiene fe en el Señor. Don de sanidad, cuarto don, don de sanidad. Estos dones se dan a la iglesia para restaurar la salud física por medios sobrenaturales. Mateo 4, 23 al 25. Fíjese que aquí se usa el plural, dice dones espirituales, no dice don de sanidad, dice dones de sanidades, de diversas enfermedades, y sugiere que cada acto de sanidad es un don especial de Dios. Amén. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y cuando nosotros a veces nos duele la espalda, vamos al tiro a la pastilla. Pero no ponemos nuestra fe por obra. Dice que la fe sin obras es muerta. Ahí ya no sería poca fe, sería una fe muerta. O sea, una fe que no produce frutos. Pero dice que cuando tenemos una enfermedad o una dolencia, tenemos un sanador. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados. El sacrificio de Cristo y su sangre puede limpiar nuestras heridas. Puede sanar no solo nuestras dolencias físicas, también las espirituales. Versículo 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. O sea que tenían fe estos hombres, porque los llevaban delante de Cristo. Una iglesia que no le lleva a los enfermos, una iglesia a la cual no le piden la oración, una iglesia en la cual no cree en los dones del Espíritu Santo, es una iglesia que se está muriendo lentamente. Porque dice que el ministerio de Cristo era predicar, pero también sanar y hacer milagros para glorificar al Señor. Versículo 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, porque creían en sus señales, porque creían en lo que Dios hacía en sus vidas. Vamos a ir a Santiago 5, 14 al 16. Santiago 5, 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Habrá alguno enfermo en esta noche? ¿O están todos sanos? Llame a los ancianos de la iglesia. Miren lo que dice la palabra de Dios. Llame a los ancianos de la iglesia. En este caso serían los pastores. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Aún alguien que esté postrado, Dios lo puede levantar con el poder de su Espíritu Santo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. No solamente lo físico, Dios restaura también lo espiritual. Pero mire lo que dice el 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea que si nosotros tenemos algo contra algún hermano, dice que tenemos que confesarlo. Porque si no, eso va a ser una enfermedad para nuestras vidas. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Aunque a veces creamos que Dios no está escuchando nuestra oración, dice que tenemos que ser perseverantes. Orad sin cesar, dice la palabra del Señor. Todo el tiempo sin dejar de clamar a Dios y tener fe en su obra. Primera de Corintios 12:30. Primera de Corintios 12:30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Aquí nos da a entender la palabra, mis hermanos, que Dios nos da los mismos dones a todos. Quizá Dios nos va a dar el don de sanidad a todos, pero está la promesa de que si alguno se encuentra enfermo, dice que orando por él, Dios le sanará. Bendito sea el nombre del Señor. El hacer milagros son actos de poder sobrenatural que alteran el curso normal de la naturaleza. Incluyen actos divinos en los que se manifiesta el reino de Dios contra Satanás y los espíritus malos. Hechos 8:13. Hechos 8:13. Y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea que eran cosas que ellos no podían explicar. Eso es un milagro, mis hermanos. Algo que no tiene una explicación racional. Pero Dios la hace a través de la fe y a través de su Espíritu Santo. Lucas 23:8. Lucas 23:8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle. Mire, el rey, uno de los tetrarcas, anhelaba ver a Jesús, pero no por la palabra que predicaba. Dice que algunos creerían por la palabra, pero otros creerían por los milagros, por las señales, podrían creer en Dios. Porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Así el mundo también espera algo de nosotros. También espera que cuando nosotros oremos, que cuando llevemos una petición a las plantas de Dios, esa petición sea respondida. Que cuando oremos por un enfermo, el enfermo sea sanado. Porque hemos recibido peticiones para poder entregar en las plantas de Dios. Pero ¿cuántas son respondidas? ¿A cuántas le hacemos un seguimiento? Y le damos la importancia de que Dios obre en aquella persona. De que Dios pueda hacer un milagro. Y no solamente el milagro de restaurar la salud. El milagro de que esa persona pueda convertirse a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hechos 4:30. Hechos 4:30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Todo se hace a través del nombre de Cristo. Todo lo que Dios entrega es mediante el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que los milagros cumplen 3 propósitos. Dar testimonio de Jesús, autenticando su mensaje como el Cristo de Dios. Dice que también manifiestan el amor de Cristo y significan el tiempo de la salvación. O sea, cuando Dios se nos revela a nosotros a través de una forma sobrenatural,
es porque Dios está llamando a nuestras vidas. Es porque Dios quiere una respuesta de nosotros. Quizás muchos han recibido sanidades o han recibido una respuesta de Dios. Pero cuando Dios lo hace es porque Dios quiere que nosotros respondamos también. Mateo 10, 7 al 8. Mire, aquí vamos a ver que los milagros y los dones del Espíritu no son solamente para la iglesia de la iglesia primitiva, sino también para la iglesia actual. Mire lo que mandó nuestro Señor Jesucristo. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leproso, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. La palabra nos enseña que si algo hemos recibido de Dios, tenemos que compartirlo. No podemos enterrar los dones y enterrar los talentos, porque muchas veces hacemos eso. Lo que Dios nos da, lo guardamos y no lo trabajamos. Los dones del Espíritu que Dios reparte, los resistimos. Cuando Dios nos manda a trabajar, contristamos el Espíritu Santo. Siento que Dios quiere que los dones estén activos en la iglesia de Dios. Que la profecía siempre tiene que estar activa en la iglesia de Dios. Porque dice que el pueblo de Dios sin profecía se desenfrena. Y también la sanidad tiene que estar activa en la iglesia de Cristo. Vamos a ver, mis hermanos, el don de profecía. Se debe distinguir entre la profecía como manifestación temporal del Espíritu y la profecía como un don de ministerio. Existe el don de profecía y existe el ministerio de profeta. El don de ministerio se da a la profecía a algunos creyentes que deben desempeñarse como profetas dentro de la iglesia. La profecía está siempre a disposición de cada creyente lleno del Espíritu Santo. Si alguien no está lleno del Espíritu Santo, no puede profetizar. Porque si no, solamente hablará lo que está en su corazón. Como alguien, mis hermanos, que ha estado todo el día sin orar, va a llegar a la reunión, Dios lo va a tomar y va a profetizar. ¿Cómo va a hablar de Dios si no tiene comunión con Él? ¿Cómo va a hablar de Dios si no ha buscado su presencia? Si no se ha instruido en su palabra durante el día. Es imposible. Hechos 2, 17 al 18. Hechos 2, 17 al 18. Esta es la promesa de Dios. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Miren la promesa que había ahí: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. O sea que la profecía no era solamente para el tiempo de Jesús. Todas las generaciones venideras dice que tendrían acceso al don de profecía. Dice, la profecía es un don que capacita al creyente para dar un mensaje, una revelación directa de Dios bajo el impulso del Espíritu Santo. No es una recitación, no es algo que se aprendió de memoria, es un mensaje fresco de Dios que Él entrega. Primera de Corintios 14, versículos 24 al 25. Primera de Corintios 14, versículos 24 al 25. Pero si todos profetizan y entra alguno incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Aquel a quien Dios le entrega un don de profecía, dice que puede acceder, o Dios le puede revelar lo oculto que hay en el corazón de aquella persona. Y postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente
Dios está entre vosotros. Un incrédulo que entra a la iglesia, si alguien le profetiza, si alguien le habla algo que él no había revelado a nadie, dice que él dirá, verdaderamente hay un Dios. O sea que la profecía también puede evangelizar a alguien, también puede cambiar a alguien y hacerle convencer de que hay un Dios que le ama y que le busca. Bendito sea el nombre del Señor. El mensaje pone al descubierto el estado del corazón de una persona. Puede ofrecer fortaleza, aliento, consuelo, advertencia o juicio. 1 Corintios 14, 31. Aquí hay un orden de Dios, mire. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. No pueden haber 10 hermanos profetizando en voz alta. Dice que tiene que ser uno por uno, porque si no, no podrán entender y no podrán ser edificados. Amén. Hay un orden en la manifestación del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Perdón, vamos a ir a 1 de Tesalonicenses 5:20 al 21. 1 de Tesalonicenses 5:20 al 21. No menosprecéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Qué es lo bueno, mis hermanos? Aquello que es conforme a la palabra de Dios. Si alguien nos profetiza algo que es contrario a la palabra del Señor y a sus enseñanzas, dice que eso tenemos que desecharlo. Tenemos que examinarlo todo, pero retener lo bueno y no menospreciar la profecía. Cuando a alguien le viene a hablar un mensaje de parte de Dios, no podemos menospreciar ni el mensaje ni aquel que lo está entregando. Pero sí la palabra del Señor nos dice que tenemos que probar los espíritus. 1 Corintios 12:3. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El que habla y profetiza es inspirado por el Espíritu Santo. No puede haber otra inspiración, solamente el Espíritu de Dios. Así que cuando alguien entrega un mensaje de Dios, tiene que estar seguro en su corazón de que el mensaje es inspirado por el Espíritu. Porque si no es así, dice que lo que es del Espíritu edifica, pero lo que no es del Espíritu Santo, dice que puede destruir. Eso puede destruir una vida. Es por eso que aquel que ha recibido un don de Dios tiene que prepararse para poder administrar el don que Dios le ha entregado. Si no se prepara en la oración, en el ayuno, en la palabra de Dios, puede que Dios pueda turbar su vida y puede hacerle poner palabras en su boca que realmente no vienen de Dios, que vienen del corazón del hombre. Séptimo don, discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. Mediante este don especial, el Espíritu faculta para discernir y juzgar debidamente las profecías y distinguir si un mensaje es o no es del Espíritu Santo. Miren que sabio es Dios, por quien entregó el don de profecía, pero también entregó el don de discernimiento de espíritus, para que podamos saber si viene de Dios o si no viene de Dios. Primera de Juan 4:1. Hacia el fin del mundo habrá un gran aumento de los falsos maestros y de tergiversación del cristianismo bíblico.
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice que tenemos que probar el espíritu, porque dice que el profeta está sujeto a su espíritu. O sea que el profeta no puede decir cualquier cosa. También hay un dominio propio y tiene que saber hablar lo que Dios le impulse a hablar. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Con el don de discernimiento de espíritus y con la palabra del Señor, que es el fundamento. Mateo 24:5. Mateo 24:5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Con las palabras mentirosas, diciendo ser profetas de Dios, cuando realmente no lo son. Y como decía mis hermanos, hay muchos falsos profetas. Y una de sus cualidades es que sus seguidores los idolatran. Cuando usted vea un falso profeta, un falso apóstol, lo ponen prácticamente en un pedestal a aquellos que le siguen. Y prácticamente lo veneran. Pero el Hijo de Dios no tiene que ser venerado. Cuando Jesús dice que hacía milagros y en una oportunidad hizo multiplicación de panes y peces, dice que lo querían tomar y hacerlo el rey del pueblo judío. Pero él no anhelaba eso. Él no anhelaba la gloria. Él solamente venía a cumplir el propósito que Dios le había dado. Eso es lo que un servidor de Dios tiene que hacer. Cumplir con lo que Dios le ha entregado. Si Dios le ha entregado don de lengua, tiene que hablar conforme a lo que Dios le entrega. Si Dios le ha entregado don de interpretación de lenguas, tiene que hacer conforme a lo que Dios le da. Porque no todos son talentos. A veces solamente vemos los talentos musicales, que no son dones espirituales, son talentos musicales. Cuando alguien llega a la iglesia, lo primero que ve es el coro y dice, yo quiero tocar un instrumento. Pero lo que la iglesia debería decirle, lo que usted tiene que anhelar, es el don del Espíritu Santo. Eso es lo que tiene que anhelar un creyente de Dios. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No solamente la profecía puede venir del corazón de un hombre, puede venir de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. ¿Por qué estos falsos apóstoles y falsos profetas tienen tanto poder para poder engañar a la gente? Porque su poder viene del mismo diablo, de espíritus engañadores y de demonios. Por eso es que el Hijo de Dios tiene que discernir lo que ve, lo que escucha en las redes sociales. No todo es de Dios. No todo cristiano que lleva una cruz en el cuello es hijo de Dios. Tenemos que discernir conforme a las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Octavo don: diversos géneros de lenguas. Dice, pueden ser lenguas humanas, habladas y vivas, o lenguas desconocidas en la tierra, como por ejemplo lenguas angelicales. Primera de Corintios 13:1. Tal lenguaje no se ha aprendido y a menudo es incomprensible para el que habla como para el que lo escucha. Si yo hablase, y aquí están los dos tipos de lenguas humanas y angélicas. O sea, lenguas terrenales y lenguas celestiales, que el hombre no puede conocer. Bendito sea el nombre del Señor. A alguien Dios le puede dar un don de lenguas y puede hablar en italiano. Yo veía un pastor que cuando hablaba en lenguas, hablaba en italiano y él ni siquiera lo había aprendido. Pero dice que hay otros dones de lenguas, que son lenguas angelicales. Son lenguas que el hombre no puede ni le es dado a conocer. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir a Hechos 2, versículo 4 al 6.
Hechos 2, 4 al 6. El don de lenguas es para edificación del que posee aquel don. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Dice que la primera señal de aquellos que fueron bautizados en el Espíritu Santo no fue una danza, no fue una profecía, ni fue otro tipo de don. Dice que fue el don de lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. O sea que Él repartía como Él deseaba. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, aquel que quizá hablaba en otra lengua, empezaba a hablar en hebreo. Aquel que quizá hablaba en una lengua gentil, podía hablar ahora en una lengua de los judíos. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios hizo para que creyeran. Para que creyeran que Dios puede hacer algo imposible. Para que creyeran la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Primera de Corintios 14, 14. Primera de Corintios 14, versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Hay una oración que es del espíritu, que un creyente puede estar orando sin entender lo que dice, sin siquiera saber las palabras que están saliendo por su boca. Esa es una oración completamente guiada por el Espíritu Santo. Y Pablo decía que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que nosotros no vamos a entender ni siquiera lo que estamos pidiendo, pero sí vamos a ser bendecidos por Dios. Ese también es parte del don de lenguas del Espíritu Santo. Primera de Corintios 14, 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. La palabra nos enseña a orar en el Espíritu Santo, pero también a orar con palabras que otros puedan entender. Porque dice que aquel que si escucha y no entiende, ¿cómo podrá decir amén? El que entiende la palabra de Dios dice amén. ¿Amén? ¿Están entendiendo la palabra? Amén. Dice que el que entiende la palabra de Dios tiene que decir amén, porque está confirmando el mensaje de Dios. Si no dice amén, es porque no cree lo que se está predicando. Amén. Primera de Corintios 14, 28. Mire otra acción. Dice aquel que habla en lenguas. Dice que si no hay alguien que interprete, calle en la iglesia. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea que si alguien está hablando en lenguas y no hay nadie que interprete ese mensaje de Dios, dice, calle y edifíquese a sí mismo. O sea, hable para sí mismo y edifique su espíritu con Dios. Amén. Primera de Corintios 14, 27 al 28. Primera de Corintios 14, 27 al 28. Si alguno en lengua extraña, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. También otra ordenanza para que la iglesia sea edificada en el orden de Dios. Amén. Porque cuando alguien profetiza o habla en lenguas, no puede ser un desorden. No pueden haber 10 hermanos aquí hablando, porque se supone que el mensaje Dios lo tiene que entregar de uno solo, y luego tiene que entregar otro, y luego Dios puede usar otro. Pero dice que tiene que hablar de uno a la vez,
y uno que interprete aquella lengua. Si no hay quien interprete, dice que tiene que callar delante de la iglesia. Y dice, si alguno tiene el don de lenguas, pida también la interpretación. Porque hay algunos que tienen los dos dones. Pueden hablar en lenguas y pueden interpretar lo que Dios está hablando a la iglesia. Amén. Primera de Corintios 14:6. Ahora pues, este es el contenido del mensaje. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación? O sea que cuando alguien habla en lenguas, tiene que haber una revelación de Dios. Tiene que revelarse algo del conocimiento del Señor. Tiene que haber ciencia o profecía o doctrina de Dios. Cuando alguien habla en lengua no puede hablar algo secular. Dice que tiene que hablar un mensaje inspirado por Dios. Tiene que haber una revelación del Espíritu Santo y tiene que haber una profecía de parte de Dios. Amén. Y por último, mis hermanos, el don de interpretación de lenguas. Mediante este don el Espíritu faculta para comprender y comunicar el significado de un mensaje en lenguas. Primera de Corintios 14:13. Cuando se interpreta para la congregación, las lenguas funcionan como una instrucción para la adoración y la oración o como profecía. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretar. Aquel que ha recibido el don de lengua dice que tiene que también pedir el don de interpretación para poder compartir el mensaje a la iglesia de Dios y que sea de edificación para el pueblo del Señor. Amén. Primera de Corintios 14, versículo 1 al 11. Primera de Corintios 14, versículo 1 al 11. Y con esto ya vamos a estar terminando. Dice como título, el hablar en lenguas. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Ese es el propósito de la profecía, mis hermanos. Habla a los hombres para edificación, exhortación, o sea, animar al pueblo de Dios, y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, con profecía, con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no diere distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Aquel que habla en lenguas tiene que pedir su interpretación. Y si no hay nadie que interprete, dice la palabra de Dios, dice que es mejor que calle si no tiene la interpretación. Porque dice que será igual que un instrumento. Cuando nosotros escuchamos un instrumento, el instrumento no nos puede decir nada. No nos puede entregar un mensaje. No puede hablar.
puede producir sonidos, pero no puede entregar un mensaje claro para nuestras vidas. En los dones del Espíritu Santo tienen que entregar un mensaje claro a la iglesia de Dios. Y ese mensaje, mis hermanos, que el Evangelio es poder de Dios. Que el Evangelio no es solamente palabra, también es poder del Espíritu Santo. Amén. Póngase en pie. Vamos a orar al Señor para agradecer por su palabra. Para poder, aquel que quiera pedir, mis hermanos, esto no es una obligación, pero si alguno lo siente en su corazón de parte de Dios, como lo dice la palabra, procurad los dones espirituales y quiera trabajar esos dones de parte de Dios, pueda recibir ese llamado de Dios y pueda pedirle al Señor ese don del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, el don de profecía, el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría, el don de milagros, de sanidades, de interpretación de lenguas. Dios puede entregarlo en esta noche. Pero lo que pasa, mis hermanos, es que a veces la iglesia no se interesa en esto. Solo se interesa en la palabra de Dios, que es lo más importante. A veces también el poder servir quizá en un coro, el quizá coordinar o predicar, pero olvidamos la importancia de los dones del Espíritu. Que todo creyente debería tener al menos un don del Espíritu Santo, porque Dios a todos está dispuesto a repartirle. Vamos a orar al Señor para agradecer por su palabra y para poder pedir por aquellos que anhelan esos dones del Espíritu. Amén. Nos humillamos delante del Señor.